hay tierra santa, ni palos, ni Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada y en esta ocasión vamos a estar conversando con Ju Santa Rosa Cobos, directora de Acción Respeto por una calle libre de acoso. Ella es integrante de la Red de Abogadas Feministas y docente de la materia Perspectiva de Género en el Instituto Superior Facultad, integrante de la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Psicología. Muy buenos días, Ju Santa Rosa Cobos. ¿Cómo Te están? saludamos desde Pensar en Nada. Bueno, gracias, buen día, buen domingo. Buen domingo. Bueno, estamos interesados acá en poder conocer, da inicio hoy, casualmente, la Semana Internacional o Mundial contra el Acoso Callejero. Y bueno, y recientemente, hace un par de días, desde el Senado también se sancionó este proyecto de ley que penaliza el acoso callejero. A mí me gustaría que empezáramos un poco, si podés poner en contexto la tarea de Acción Respeto, y después avancemos sobre la ley. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bueno, Acción Respeto es una de las tantas organizaciones que buscan concientizar y crear un poco de educación en torno a la problemática del acoso callejero, sí entendiéndola como una manifestación de violencia de género, de violencia contra las mujeres y disidencias en el espacio público. Y nosotras hacemos campañas de concientización, brindamos talleres, participamos en proyectos escolares, asesorando tesis universitarias, asesorando a las personas que estén interesadas en legislar sobre el tema. Hacemos, digamos, el trabajo de fondo que tiene que ver con la educación y con la concientización, que es lo que vendría a acompañar la parte de penalización, que es lo que nos viene a traer la ley penal, que es la que vos estabas mencionando, que fue la que salió de parte, inicialmente salió de diputados, tuvo la sanción ahí, después fue para Cámara de Senadores y Senadoras, y ahora vuelve a diputados con unas modificaciones, y cuando diputados apruebe esas modificaciones, ya estaría lista para la sanción. Bien, lo que, digamos, las críticas o las cuestiones que vi más allá del contenido de la ley, o sea, ciertas voces manifestando que digamos, como que no sería la herramienta la penalización, sino ir por el cambio cultural. Pero yo coincido con la mirada que desde Acción Respeto expresaron en las redes, ¿no? Después vamos a decirla dónde pueden seguir y ponerse en contacto con ustedes, que me parece que tiene que haber una consonancia entre ambas cosas, ¿no? Porque ¿qué pasa mientras tanto? Digo, porque el cambio cultural lleva tiempo y ustedes son parte del cambio, ¿no? Porque esto que estás diciendo, las campañas, los talleres, inciden en la agenda pública, pero digo, ¿cómo responder a estas voces que dicen no se puede penalizar este tipo de conductas o como que no sería efectivo? Bueno, es un debate amplio que tiene que ver en la tensión entre los feminismos y el antipunitivismo. Es decir, vos no podés sentar al patriarcado en el banquillo de los acusados, ¿sí? Vos tenés que dirigir las acciones penales contra un solo acosador. Pero ¿cuál es el Ujú. problema? El derecho penal viene a castigar una vez que el daño se produjo, o sea, llega tarde. Ya hay una persona que fue afectada, hay una víctima, hay una mujer acosada. Nuestro objetivo a largo plazo es que no haya acoso que penalizar, ¿sí? Que no exista el acoso. Pero para eso, obviamente, necesitamos la implementación de la ESI, que por supuesto trata temas como es el respeto, el consentimiento, ¿sí? Cosa que a las personas ni se les ocurra acosar. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque yo no le puedo decir a las mujeres que están siendo acosadas en este momento, no, ¿sabes qué? Espérame que el cambio es cultural y lleva tiempo. Si les tengo que brindar una herramienta, que además es una herramienta 100% opcional, es de instancia privada, esta denuncia, y denuncia la que considera que el hecho lo amerita, la que quiere, y no se propone como una solución la penalización, ¿sí? Se propone como una herramienta más mientras se trabaja en simultáneo con el cambio de fondo. De hecho, la ley lo menciona, ya tenemos la inclusión de la figura del acoso callejero en la ley 26485,
¿sí? Como violencia en los espacios públicos, se habla de campañas de prevención, de difusión, de incurrir la temática en la currícula escolar, de crear una línea para denuncias y poder hacer estadísticas. O sea, me parece que hablar de lo penal como si estuviese separado de lo social es un enfoque erróneo, porque lo penal es parte de lo social y es importante que el Estado sea el que tome esta conducta que está tan romantizada y tan normalizada y mande el mensaje simbólico de esto está mal, esto es violento, y si lo realizas vas a tener una consecuencia, que además realmente la consecuencia es una multa y un taller accesorio para asegurarnos de que, digamos, dicho simplemente, no acose solamente el que puede pagarlo. O sea, que no sea solamente pagar una multa, que además iría destinada a reforzar políticas públicas al respecto, probablemente vaya al Ministerio de Géneros y Diversidad, sino que además haya que hacer como accesorio para dar por cumplida la pena un taller de concientización para que esa persona salga aprendiendo algo. Entonces, tal vez después la persona que no te deja de acosar porque sabe que está mal, bueno, tal vez te deje de acosar con tal de no tener que pagar esa multa. Entonces, las acciones que se plantean no son excluyentes, nadie está proponiendo la sanción como solución, se está planteando la sanción como una herramienta más. Me queda clarísimo y comparto esta mirada, me gustaba que lo pudieras explayar. Si podemos refrescar, ¿no? También, ¿qué consideramos? ¿Cuáles son esas acciones? Vos dijiste una práctica romantizada eh, y mal llamada, ¿no? El piropo, ¿no? Entonces, digo, poder pensar qué decimos cuando decimos acoso callejero y que no queremos ser acosadas, porque yo invito a todas las personas que están escuchando a que visiten las redes de Acción Respeto, porque realmente es incomoda, ¿no? El año pasado era si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo, ¿no? Esa fue una de las primeras campañas. Sí, lo que tenemos que entender sobre el acoso callejero es que es violencia. Es decir, un piropo no es lo mismo que acoso callejero. Un piropo se da entre personas que tienen un vínculo previo de confianza y con la intención real de halagar y de hacer sentir bien a la otra persona. El acoso callejero, en cambio, se ejerce como una forma de violencia para reclamar el espacio público. ¿Y a qué me refiero con esto? El acoso callejero, por definición, se da en espacio público o en espacios privados de acceso público, como si fuese un boliche, un shopping y demás. Y se hace porque se entiende, todavía a partir de la división sexual del trabajo, que el espacio público es un espacio de dominio masculino, ¿sí? Y que el espacio asignado a las mujeres es el doméstico, el privado. Entonces, la relación que nosotras tenemos con el espacio público es de intrusas, es de que lo estamos transitando bajo nuestro propio riesgo. Y yo las invito, para entender a qué me refiero con esto, a pensar en todas las veces que nos tuvimos que cambiar de vereda por miedo, que tuvimos que elegir transitar por lugares concurridos o más iluminados, o a tal hora, o con tal ropa, o apretando las llaves entre las manos. Si nosotras vivimos el espacio público como un lugar hostil, entonces, el acoso callejero lo que entra a ser es un mecanismo de violencia aleccionadora, ¿sí? Para recuperar este espacio que se entiende como un lugar masculino, ¿sí? Y es un recordatorio permanente de que nosotras en el ámbito público estamos fuera del lugar, no pertenecemos y nos van a tratar como los objetos que perciben que somos. Entonces, esto es una gran diferencia entre una interacción social sana que parte desde las bases del consentimiento y del contenido. Es decir, para que una interacción en la calle no sea acoso callejero, tiene que tener estos dos elementos. ¿A qué me refiero con consentimiento? Si yo le quiero hablar a una persona, le pido permiso. Porque si realmente me interesa interactuar con esa persona, me va a interesar si esa persona quiere interactuar conmigo o no. Entonces no puede existir este reclamo impune de energía, esta imposición, esta cosa unilateral. Entonces, una vez que está el consentimiento, pasamos al contenido. Es decir, que ese contenido sea respetuoso, sí, sea amigable. De nada me sirve pedirte el consentimiento para hablarte si después te voy a decir algo agresivo o algo fuera de lugar. Entonces, mientras estén esos dos elementos, no vamos a hablar de acoso callejero. Pero en cuanto falte alguno de esos dos elementos, sí. Muy claro, muy pedagógica. Me gusta, Ju, tu manera de contarlo, porque nada,
siempre yo recomiendo, ¿no? Digamos, esto de recortar alguna entrevista, y esta me parece que es esta para guardar, pensando en los conceptos, en las definiciones. ¿Cuál es por privado habíamos hablado que esta semana del acoso callejero se enmarca en una fecha internacional? Me gustaría que contaras esto y cuál es la campaña de este año de Acción Respeto, perdón. Sí, no hay problema. Nosotras vamos a enfocarnos en lo que va a ser la ley este año para que salga, para promoverla, para aclarar las partes que cuesten entender tal vez, y aclarar que la Semana Internacional es un movimiento que se da en todo el mundo, ¿sí? En cientos de países, y que tiene que ver con acciones de promoción y de concientización. Y esto también me parece que ayuda mucho a desmitificar un poco el acoso callejero, porque muchas veces tenemos la noción de que el acoso callejero es algo que le pasa a ciertas mujeres, ¿sí? Las que van o de pollera corta y demás estereotipos y culpabilizaciones de la víctima. Cuando la realidad es que el acoso callejero es un fenómeno global justamente porque es una forma de violencia de género en el espacio público. Es decir, el acoso callejero le pasa a mujeres con pollera, con burka, en Irán, en Estados Unidos, en verano, en primavera y en invierno. Entonces creo que esto ayuda a visibilizar que en realidad no tiene que ver con los comportamientos de la víctima, sino que tiene que ver con una cuestión de ejercer dominio sobre el espacio público. Clarísimo, clarísimo, Ju. Me gustaría que compartas las redes y cómo pueden ponerse en contacto, ¿no? Aquellas, digo, ustedes están abiertas a hacer talleres, bueno, ahora con la pandemia por ahí de modo más restringido, pero sí tienen llegada a espacios educativos también, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que estamos abiertas a cualquier persona que nos lo pida. Acción Respeto es un movimiento que, como todo movimiento social, es político, pero es apartidario, porque este es un fenómeno que nos pasa a todas, y es importante entenderlo como eso, como una experiencia de socialización de género. El acoso callejero es algo que va a marcar desde que nosotras salimos a la calle cómo nos vamos a relacionar con el espacio público y, por definición, con la vida pública. Es decir, nosotras, según las encuestas que hicimos, y congruentemente con otras encuestas de, por ejemplo, las compañeras de Mumalá y demás, lo que pudimos relevar es que las primeras experiencias de acoso callejero son en la preadolescencia, o sea, cuando empezamos a salir solas a la calle. Y esto va a marcar cómo nos relacionamos directamente con nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo lo vamos a vivir como una fuente de malestar, como algo relacionado con nuestra vulnerabilidad, cómo vamos a experimentar que nuestra sexualidad inherentemente nos va a volver blanco de agresiones, de comentarios. Entonces, la importancia de educar en estas cuestiones, de construir un discurso, una retórica en torno a lo que significa el acoso callejero, siempre va a ser muy importante para poder prevenirlo y para poder entender por qué es tan dañino. Muchas gracias, Ju Santa Rosa Cobos, directora de Acción Respeto por una calle libre de acoso. Te agradecemos esta comunicación, la claridad. Invitamos a todos y a todas a seguirlas en las redes, y no sé si querés cerrar con algo más, si no te despido. Muy, muy completo y muy clara tu entrevista. Bueno, de mi parte agradecerles por el espacio, por el interés en el tema, y vos antes me habías dicho que mencione las redes y yo siempre me emociono un poco explicando y no las mencioné, pero nos pueden encontrar en Instagram o en Acción Respeto, en Instagram o en Facebook como Acción Respeto por una calle libre de acoso, y por ahí nos contactan para lo que sea que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Era Ju Santa Rosa Cobos. Para cerrar este bloque de géneros en Pensar en Nada, nos vamos a la tanda, ya venimos para el bloque de invitados porque sí. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque digas no sabemos fuertes, venimos a luchar. No te muevas, ya volvemos con más Pensar en Nada.